ellos toman ese nombre porque también son estimulados por otras sustancias. Un ejemplo, la nicotina y la muscarina. La nicotina es una sustancia que está contenida en el tabaco, ¿no es cierto? Se da cuenta que esas personas que fuman mucho pasan como temblándose. Sí. ¿Alguien ha visto? Sí. Ya van a entender por qué. Los muscarínicos, en cambio, la muscarina es un alcaloide. La muscarina es un alcaloide contenido en ciertas plantas. Que si ustedes le administran al animal muscarina, ¿qué va a hacer esa muscarina? Esa muscarina se va a distribuir por el cuerpo. ¿Y dónde se va a unir? ¿A qué receptores se va a unir? A los muscarínicos. A los receptores muscarínicos, que es donde se une también ¿qué? La acetilcolina. Bueno, entonces verán, estos receptores, a lo menos los muscarínicos, tienen una subdivisión. Entonces habíamos hablado de nicotínicos y muscarínicos, ¿no es cierto? Estos muscarínicos tienen una división en 1, en 2, en 3, en 4, en 5. Ustedes lo van a encontrar en libros así: M1, M2, M3, M4, M5. Entonces son receptores ¿de quién? De la acetilcolina, ¿no es cierto? Ahora, miren, la acetilcolina, ¿para qué servía en el tema muscular? ¿Para qué servía? Para contracción, ¿cierto? O sea, ven acá, aquí está el sistema nervioso central. Escuchen aquí, miren, aquí está la extremidad, ¿no es cierto? Aquí está el músculo, miren, aquí está el músculo. Entonces, aquí, ¿qué estoy graficando aquí? La médula. De aquí sale una cadena, ¿no es cierto? De neuronas. Sí. ¿Por qué sale de abajo? Es porque es motora, claro. Esta de aquí sale, es motora, ¿cierto? Ahora, recuerden que yo la orden, ¿de dónde me daba para que se mueva ese músculo? De la corteza cerebral. De acá sale la orden. Y yo cojo y levanto el brazo, porque estoy mandando la orden de aquí. Bueno, yo les había dicho algo, no sé si les dije, esto que estoy graficando aquí, ¿qué es? Mielina. ¿Cierto? Miren cómo va el impulso nervioso, miren así. Así va. Saltatorio, ¿no es cierto? Es saltatorio. ¿Sí entiendes saltatorio? ¿Cómo va el impulso nervioso? Saltando. Entonces estas fibras nerviosas son mielínicas. Fibras nerviosas mielínicas. ¿Ya? ¿Sí avisaron que estamos en el anfiteatro? Avisa. Cualquiera, porque faltan dos compañeros. Igual ya tienen más de una hora. Avísenme, por favor. Después van a tener el pretexto que no sabían dónde estaban. Bueno, miren, es saltatorio porque hay fibras nerviosas, escuchen, que no tienen mielina. ¿Sí entienden? No tienen mielina. Entonces, ¿qué pasa con el potencial de acción o el impulso nervioso? ¿Qué tiene que hacer? Recorrer todo el axón. ¿Es saltatorio? No. ¿Cuál es más rápido de los dos? ¿Ah? El saltatorio. Este es más rápido, ¿no es cierto? Así. Por eso es que esto aquí se llama nódulo de Rambier. De aquí. Ajá. Nódulo de Rambier con B de vaca. Nódulo de Rambier. Estos espacios que no están cubiertos de mielina, ¿cierto? Bueno, entonces miren, cuando hay fibras mielínicas y hay fibras amielínicas. Las amielínicas, ¿qué son? No tienen ¿qué? No tienen mielina, y el impulso nervioso tiene que recorrer a lo largo de todo el axón. ¿Sí entienden? Es un poco más lento comparado con el de acá, ¿no es cierto? ¿Sí van entendiendo? Ya. Bueno, entonces ténganlo presente, porque cuando vayamos a hablar de las vías del dolor, hay algo que se llaman vías de dolor, ahí hablamos de fibras amielínicas. Cuando hablamos de las vías de prurito,
hablamos de fibras amielínicas, ¿ya? Pero estas vías motoras, ¿eso de qué vía es? Motora, porque está llevando una información que está relacionada con el movimiento. Entonces es una fibra motora. Hay fibras sensitivas, hay fibras motoras. Entonces esta de aquí es una fibra mielínica motora, ¿cierto? Bueno, mando la orden de aquí a acá. ¿Cuál es el neurotransmisor? Recuerden que las neuronas se comunican por medio de neurotransmisores. De la misma manera, escuchen acá, esta neurona de aquí le va a pasar información ¿a quién? A la fibra muscular. ¿A través de qué? Del neurotransmisor. ¿Cuál es el neurotransmisor que va a permitir ese movimiento? Bien, acetilcolina. Ya. Acetilcolina. Entonces significa que esto de aquí, miren, esto que está aquí lo voy a graficar más grande acá. Lo voy a graficar más grande acá. Entonces este sería ¿esto qué sería? La terminación nerviosa de esta fibra de aquí motora. Y esto sería ¿qué? El músculo. Yo les había dicho que los neurotransmisores siempre van a estar listos en vesículas sinápticas. Presinápticas porque es la neurona presináptica, ¿no es cierto? Por aquí entraba calcio y el calcio que hacía que se libere el neurotransmisor. ¿Ya? Bueno. Entonces, ese neurotransmisor viene, que se llama acetilcolina, tiene que buscar su receptor. Ya habíamos hablado de dos receptores, ¿no es cierto? Tiene que buscar su receptor aquí. ¿Qué receptor será? Gilda. Metabotrópico y ionotrópico. ¿Ah? Tú le digas que presentado a tu compañero. ¿Por qué? ¿Está bien? ¿Qué es? ¿Estás de acuerdo que sea ionotrópico? Es ionotrópico, ¿no es cierto? Porque de todas maneras, yo estoy diciendo que la diferencia, estamos hablando de milisegundos, ¿no es cierto? Entonces, ionotrópico. Bueno, entonces miren, estos dos receptores de aquí, este es ionotrópico y estos de aquí, ¿qué son? Metabotrópicos. ¿Qué receptor está dándose ahí? ¿Qué receptor está ahí? Ahí en el músculo. No me nervioso. ¿Qué receptor está ahí en el músculo? Yo ya lo puse ahí también. Los cuatro. A ver usted. A ver usted. ¿Cuál receptor está aquí? ¿Qué receptor tengo en el músculo? Ahora entienden por qué esas personas que fuman pasan así, de planos. ¿Sí entienden? ¿Por qué? ¿Por qué pasan así como de planos? Están activados, o sea, nicotina se absorbe por todo el cuerpo y van al músculo y ellos pasan así. El cuerpo no consigue metabolizarlos, van y se unen a qué receptor se van a unir. Al nicotínico. Y por eso es que pasan así temblando. ¿Sí se entiende? Bueno, entonces es ionotrópico, nicotínico, ¿lo tengo en dónde? En el músculo. ¿Ya? Eso corresponde al sistema parasimpático. Habíamos hablado cuál es el neurotransmisor por excelencia del parasimpático. Acetilcolina. Es parte de la acetilcolina, Dixon. Es parte del sistema parasimpático, eso que yo acabo de graficar ahí. ¿Parte del parasimpático? ¿Es parte del parasimpático? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué dicen no? Alguien que me diga sí y que me dice no, ¿por qué? Porque es simpático preparado para la vida, cambia la neuroplasticidad del movimiento del cuerpo. Es parte del parasimpático eso.
¿Ah? Razonen, jóvenes, ¿ya? Razonen. Yo quiero que razonen. Antes de darle una respuesta, razonen. A ver, jóvenes, parasimpático es autónomo. ¿Tiene que ver con el movimiento voluntario? ¿Sí o no? Parasimpático. ¿Tiene que ver con el movimiento voluntario? ¿Sí o no? No. El parasimpático no. ¿Ustedes controlan el parasimpático? ¿Controlan el simpático? ¿Ah? No. Ustedes no controlan. En el momento que se asustan. A ver, en el momento que se asustan, ustedes van a decir en este momento, bueno, un ejemplo, yo estoy moviendo aquí el brazo, mírenme. Escuchen acá, estoy moviendo el brazo, en un momento determinado lo dejo de mover, lo estoy controlando. Ustedes pueden hacer eso con el parasimpático, con el simpático, cuando se les hacen esos ojos grandotes así, porque se asustaron. ¿Quién se activó? El simpático. En un momento determinado dicen, no, ya los voy a hacer chiquitos. ¿Lo dejan de hacer chiquitos, sí o no? No, tienen que esperar de que se metabolice la adrenalina y la noradrenalina, pero ustedes en ese momento no deciden. ¿Se entienden? Entonces, ¿eso es parte del sistema parasimpático? No. ¿Sí entendieron? ¿Eso es parte de qué? Del sistema motor. ¿Se acuerdan que yo les dije que el periférico se dividía en motor y en autónomo? Hay uno que se llamaba somático también. Esto de aquí no corresponde al sistema parasimpático. El hecho de que porque la acetilcolina esté colaborando, escuchen, el hecho de porque la acetilcolina esté colaborando con la transmisión de ese impulso nervioso no significa que es parasimpático. ¿Esta fibra es parasimpática? No, es una fibra que motor. ¿Sí se entendió? Ya. Escuchen acá, por eso tenemos dos receptores. ¿Dónde controlará el parasimpático? Miren, a los muscarínicos. Los nicotínicos no son controlados por el parasimpático. Entonces, cuando se activa el parasimpático, ya libera la acetilcolina, pero esa acetilcolina, ¿dónde se va a ir a unir? A los muscarínicos. Cuando se activa el parasimpático, se libera la acetilcolina, ¿y dónde se unen esos? A los muscarínicos. Cuando ustedes quieren contraer el músculo, se libera la acetilcolina, pero ¿a dónde se unen ellos? ¿A dónde se unen? A los nicotínicos. ¿Quién tiene los nicotínicos? ¿No es cierto? ¿Quién tiene? El músculo. ¿Sí entendieron? Tiene el músculo. Entonces esto no es parte del sistema parasimpático. ¿Ya? ¿Sí entendiste? Hija, ¿sí entendiste? ¿Cómo se llama? Rodríguez. ¿Sí entendiste? ¿Seguro? Voy a tomar una lección aquí en la clase, ¿ya? Perfecto. Entonces se puede decir que los nicotínicos son para el sistema motor y los muscarínicos para el sistema parasimpático. Sistema motor voluntario, pero recuerda que también tienes motor involuntario. El motor involuntario, ¿por quién es coordinado? Por el parasimpático. Por el motor involuntario, que en este caso sería músculo liso. Este aquí está controlando que el músculo estriado esquelético, porque tenemos un estriado cardíaco que ya vamos a ver. Aquí también, aquí controla el parasimpático también, y el simpático, aquí en el corazón. ¿Cierto? Bueno, preguntas hasta aquí. Miren, ahora miren, hablamos de, entonces, ¿este qué sería? Ionotrópico, excitatorio e inhibitorio. Excitatorio, muy bien. Ahora vamos a los de acá. Estos son mixtos, porque hay momentos que el parasimpático estimula y hay momentos que el parasimpático inhibe. Ejemplo, cuando un animal se intoxica, el animal comienza a babear, ¿no es cierto? O cuando ustedes les da hambre, o ustedes ven algo que es palatable, ¿no es cierto? O el mismo perro. ¿Sí han escuchado eso del reflejo de Pavlov? ¿Alguien escuchó? No. Parece que cuando el estómago se prepara. Eso, el animal, o sea, al animal antes de comerlo le daban una comida tan palatable que hacían un ruido. Recuerden que por aquí en el cerebro también salen fibras parasimpáticas. Y esas fibras parasimpáticas, yo les dije, el séptimo y el noveno iban a inervar ¿qué? Glándulas ¿qué? Salivales. ¿Y qué eran? Fibras parasimpáticas. Entonces cuando se activaban esas fibras, ¿qué hacían con las glándulas salivales? Las estimulaban a que produzcan ¿qué? Saliva, y se comienza a llenar de saliva.
Lo mismo cuando ustedes ven algo palatable, ¿no es cierto? Miren, como los recuerdos, miren como el perro asoció un sonido a una determinada hora. Miren, llegaba la persona, hacía un ruido y le daba de comer al perro. ¿Qué es lo que le estaba haciendo el perro? Lo estaba acostumbrando. Y el perro estaba asociando el sonido con la comida, ¿no es cierto? Entonces, ese sonido generaba un potencial de acción y estimulaba las fibras parasimpáticas, el nervio 7 y el nervio 9. Y esas aquí iban a estimular a las glándulas salivarias y el animal comenzaba a babear. ¿Sí me entendieron? ¿Sí se entiende? ¿Eso qué es? Una activación parasimpática mediada por la acetilcolina, pero esas glándulas salivarias, ¿qué receptores tienen? Muscarínicos o nicotínicos. Muscarínicos. ¿Ustedes controlaron ese movimiento muscular de las glándulas salivales? No, ustedes no lo controlaron. Eso fue algo inconsciente. ¿Que lo controló quién? El parasimpático. ¿Cuál? ¿Cuál es? ¿Reyes? ¿Qué pasa? ¿Alguien falta que vaya? Voy a ponerle falta antes de que me olvide. Ya pasaron los 15, dicen que hay que esperar 15 minutos. Entonces, jóvenes, ¿cuáles son, escuchen acá, cuáles son los receptores bueno, la acetilcolina es el neurotransmisor por excelencia del parasimpático, pero ¿cuáles son los receptores de esa acetilcolina cuando los produce el parasimpático? ¿Cuáles son? Muscarínicos. Se dividen, hay divisiones, ¿no es cierto? M1, M2, M3, ¿de qué tipo son? Son un poco más lentos. Ustedes comparan la respuesta de estos con los de acá. ¿Cuáles son los van a ser más rápidos? Nicotínicos. Obviamente, ¿no es cierto? Ayer hablábamos del arco reflejo. ¿Se acuerdan del arco reflejo? ¿Qué era el arco reflejo? Un movimiento inconsciente, pero era rápido. El músculo nunca va a poder tener receptores metabotróficos. Porque, como le digo, el movimiento se va a dar, pero este va a ser un movimiento más lento. Por eso que el corazón, ¿qué receptores tiene? El corazón es ¿qué tipo de músculo es? Resuelta si está aquí. Moncada, Sistá, Mosquera, Pizarra, Torres. ¿Pero tú estabas atrás alimentando? Sí, se me que estaba cerrado afuera y estaba aquí bonita. Sí, pero tengo que meter una hora ya. Tienen que tener cuidado, ya coordinen bien los tiempos, ya. Vaya, está atrás. Sí, ella dijo que ya había hablado. Bueno, pues miren, entonces se dividían en qué? En 1, en 2, en 3, en 4 y en 5. ¿Qué tipos serán? Excitatorios y inhibitorios estos. Entonces hay algo que se llama una mnemotecnia, escuchen acá. ¿Sí saben qué es una mnemotecnia, no es cierto? Ya. Los impares son excitatorios y los pares ¿qué son?
inhibitorios. M1, M3, M5, ¿qué son? Excitatorios. M2, M4, ¿qué son? Inhibitorios. ¿Ya? Por lógica, Leslie, por lógica, las salivanas, ¿qué receptores tienen? Son estimuladas por qué sistema, por qué tipo de sistema forma para estimular las glándulas salivales. Parasimpática. Sí, parasimpático, ¿qué receptores tienen? Las glándulas salivales. Eso es muscarina. Muy bien, a ver, ¿qué receptores tenemos en las glándulas salivales? ¿Cuáles? M1, M3, M5. No vamos a tener M2 o M4 porque son inhibitorios. Yo ayer les hablaba, ¿se acuerdan de las glándulas sudoríparas? Que las glándulas siempre, si yo las grafico, esas son así, miren, ve. Tengo una porción que secretora y una porción que Excretora. una porción secretora y una porción conductora. Miren, alrededor de la glándula, cualquier tipo de glándula exócrina, siempre por aquí voy a tener que fibra muscular, pero ¿qué tipo? ¿Estriada o lisa? ¿Ah? ¿Qué? ¿La estriada o lisa? Lisa, porque es involuntaria. Entonces por aquí viene, miren, escuchen acá, hagan de cuenta que esta es la glándula salival. Pero aquí viene la fibra, hagamos de cuenta que es el nervio 7. Viene aquí, viene acá, viene acá. Ya. Esta fibra muscular que tiene receptores muscarínicos, ¿no es cierto? ¿Qué receptores tiene? Puede ser el 1, me parece que es el 1, pero es un infarto, ¿cierto? Ya, entonces esta libera acetilcolina, la acetilcolina libera, busca su receptor, que en este caso es el muscarínico, y esta fibra muscular ¿qué hace? Se contrae. Y el contenido que está aquí, ¿qué le obliga a esta porción secretora? Hasta que lance su contenido, ¿no es cierto? Se produce. Entonces, por una contracción de esas fibras musculares, ¿no es cierto? Que son estimuladas por fibras parasimpáticas. ¿Ya? ¿Preguntas hasta aquí? Ahora, vamos rapidito a conocer los receptores de la adrenalina y noradrenalina. Adrenalina y noradrenalina. ¿Qué receptores tengo? Alfa y beta. Alfa y beta. Alfa. Los alfa también tienen su clasificación, pero por ahí hay unas excepciones, miren. Hay unas excepciones. ¿Ya? Hay unas excepciones, miren, alfa y beta. Estos alfa también se dividen en 1 y en 2. Ellos también tienen una clasificación que 1, 2 y 3. ¿Ya? Pero hay ciertas excepciones. Ya lo vamos a ver cuando veamos sistema parasimpático. Perdón, sistema simpático y parasimpático. Los excitadores también van a ser ¿qué? Los pares. Y los inhibitorios, ¿quiénes serán? Los pares. Los pares. Como norma general, pero por ahí una que otra hay unas excepciones. ¿Ya? Entonces también tenemos, miren, alfa 2. ¿Ya? Alfa 2 tenemos por ahí en el cerebro. Y cuando yo administro un fármaco, ¿sí saben eso de agonista y antagonista? ¿Sí saben eso? Escuchen acá, como un ejemplo. Antiguamente los indígenas sacaban un extracto de una planta. Miren. Se llamaba curar.
esa era una planta, sacaban un extracto y le ponían en las flechas y lo utilizaban para cazar. ¿Ya? Lo dormían. Sí, sí han visto eso tal vez en la televisión, algo, ¿no? Sí. Que los niños ponen algo en las flechas y con esas, no sé cómo se llama, cerbatanas, no sé. Bueno, soplaban durísimo y venía la flecha que tenía ese extracto y el músculo, ¿no es cierto? Sí. Lo inyectaban. ¿Ya? Y el animal se caía. Morir. ¿Ya? Lo dormían. Entonces, había una parálisis, ¿no es cierto? Ahora, ¿saben qué era ese curare? ¿Qué creen que era? Él tenía una función, miren, de unirse a un receptor. Paralizaba músculos, dice. ¿Qué receptor se une Echeverría? Paralizaba músculos. Le pregunté a ella. Ah, muy bien, los nicotínicos. Ahí. Ahora, agonista es lo siguiente, cuando la sustancia se une al receptor y cumple la misma función del neurotransmisor. ¿Entiendes? La sustancia se une al receptor de ese neurotransmisor, pero cumple la misma función. Antagonista es lo contrario. De la misma manera, se une al receptor, pero no cumple la función del neurotransmisor. ¿Sí se entiende? Dime, ¿qué es el curare? ¿Ah? ¿Es agonista o es antagonista? Antagonista, ¿por qué es antagonista? Muy bien. ¿Qué es agonista o antagonista? Antagonista. Miren, se une al receptor nicotínico, viene el curare aquí, ¿no es cierto? Miren. Se une aquí, ¿qué va a buscar? ¿Qué va a buscar él? Un receptor. Nicotínico, ¿no es cierto? Pero como dice que va a paralizar, o sea, va a paralizar músculos, ¿no es cierto? Se une al receptor nicotínico, pero dice va a cumplir la otra función constante. Se viene y se une aquí. Ya, viene y se une acá. ¿Se va a contraer ese músculo, sí o no? No. Por eso dice es antagonista. Ahora entienden por qué esos animales se caían, no se podían mover. Y provocaba una parálisis, ¿qué? Respiratoria. ¿Por qué provocaba la parálisis respiratoria? ¿Ah? El músculo se contraía. Los músculos de la caja torácica son estriados, ¿no es cierto? No podía respirar, se moría y el indígena se lo comía. ¿Sí entendieron? Dice, es antagonista, competitivo. Escuchen acá, competitivo. ¿Qué significa eso, competitivo? Competencia, ¿no es cierto? Escuchen aquí. Los puntos, miren, los puntos azules, estos puntos negros que ustedes ven ahí son acetilcolina. Los puntos rojos, miren, es curare. Dicen competitivo. ¿Quién gana ahí? ¿Por qué? Porque hay mayor cantidad. ¿Qué tengo que hacer para resolver el problema líquido? No se lo coman. Se lo van a comer. Comen el mono de su culpa. ¿Ah? No le dejes que se lo coman. Para regular. Piensen, piensen. ¿Cómo resuelve? Resuelvan. No dejes que se lo coman. Aumentando la producción de acetilcolina. ¿Ah? Aumentando la producción de acetilcolina. Tú le vas a decir a esta neurona de aquí que produzca más. A ella le vas a decir. No, pero se puede manipular algún fármaco por eso. Fisiológicamente se podría hacer, pero ¿qué tendrías que inyectar? Más calcio. Pero no eso no vas a resolver el problema de un ejemplo, podríamos inyectar calcio, ¿no es cierto? Ya. Pero vas a provocar otros problemas, ¿no es cierto? Una hipercalcemia, ¿y eso qué son? Cuadros fisiopatológicos. No da.
Ahí se lo va a comer, y a mí no se lo come. No sé nada. Pero así lo vimos ayer. Ah, Respiración, por favor, que te metabólico. después te da una criptococosis, que son animales del campo. Te vas a enfermar. Ah, una bolsa pública. Se cierran los receptores de... Bueno, él tiene razón, es decir, él quiere producir más acetilcolina porque como dice, hay incompetencia, ¿no es cierto? El curare gana porque está en mayor cantidad. Pues dice antagonista competitivo. El uno se une, ¿por qué? Porque está en mayor cantidad y lo desplaza la acetilcolina porque está en menor cantidad. ¿Qué hacen, niños? Para que contrarreste el efecto Pero más allá de la farmacología, piensen desde el punto de vista de fisiología, porque ustedes no están estudiando fármaco ahora. los pelados. Pero ya está la cantidad. ¿Cómo le dicen? ¿Ah? Nadie. Acá que se comió, se lo comió. Ya no hay como hacer nada, ya se lo comió. Yo les digo mejor, yo lo voy a salvar. ¿Es cierto? ¿Qué hago? Administro un fármaco que directamente, una sustancia que directamente, ¿qué haga? Inhiba la acetilcolinesterasa. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque, miren, la acetilcolinesterasa, ¿qué degrada? La acetilcolina. Entonces, como la sigue degradando, ¿qué pasa? Sigue bajando. Entonces, tengo que, ¿qué? Porque esta neurona, como ella presciende la cantidad de acetilcolinas que hay aquí, entonces ella va a seguir, produce. Permíteme perdón. Soy. Las enzimas degradan. Estimulan. A ver, miren, yo no tengo problema si un profesor viene y me pide, ¿ya? Pero cuando el alumno viene y me dice, yo no sé si creer, si quiere irse al rodeo o que está participando en eso del rodeo, ayer pidieron de favor que les demos permiso, pero no hay problema, se pueden ir, no les pongo falta, pero las clases sí no les repito. Ya, tienen que... Bueno, si se entiende esa parte de curar, agonista, antagonista, entonces para que lo entiendan, escuchen. ¿Cómo yo desplazo a un antagonista competitivo? ¿Qué hago? Tengo que jugarme con el tema de qué, de cantidades, ¿no es cierto? De esa manera, miren, la acetilcolinesterasa, entonces se comienza a producir más acetilcolina. Conforme ella va produciendo más acetilcolina, ¿qué pasa? Comienza a bajar ¿qué? Curar. ¿Y qué hace? Desplaza de su receptor. ¿Cierto? Es diferente a la toxina botulínica. La toxina botulínica, en cambio, ¿qué hacía la toxina botulínica? ¿Qué hacía? Evitaba la liberación. La toxina botulínica no es agonista, no es antagonista. Entonces, ¿qué pasaba? Evitaba la liberación de qué? De acetilcolina. Ya. De acetilcolina. ¿Ya? ¿Preguntas, jóvenes?
nada. ¿Qué hizo la clase? Ya te dio miedo las vacas. Vamos con otro neurotransmisor, serotonina, ¿ya? Serotonina. Neurotransmisor. Serotonina. Y no hay un borrador aquí. Abajo. Aquí en la. Ahí del otro lado. Al frente de usted, pero abajo. Ya se la llevaron. Borrador en papel higiénico. Papel higiénico tiene. Solo un pedacito en la mitad de esto para ustedes. Hay que dejar. Es del baño. Él se lleva todos los papeles. Cuando dicen que se activa el parasimpático, ¿sí entienden? Sí. Se me activó. ¿Qué horas son, muchachos? 10 minutos los dejo para hacer ya. Serotonina. ¿La serotonina qué era? ¿Excitatoria e inhibitoria? Mixto. Muy bien. Mixto. Ah. Es mixto. La serotonina y la dopamina es mixta. Mixta. La histamina también es mixta. Pero es que casi la histamina está fuera del sistema nervioso central. Pero está más fuera. Eso está más fuera. Casi no es dentro. Ah. Serotonina y dopamina. Eso sí. Ajá, está afuera, está más fuera, ¿ya? Casi no es neurotransmisores del sistema central, ¿ya? Entonces, miren. ¿De dónde se producía la serotonina? ¿De dónde se producía la serotonina? Ya, yo no le puse falta. Ya me falta una hora, ¿verdad? Ya no somos 9:30. No son 9:30. Escuchen acá, miren. ¿De dónde se producía la serotonina? Del aminoácido triptófano. ¿No es cierto? Del aminoácido triptófano. ¿Qué sucede? Miren. La serotonina ¿en qué procesos interviene? Intervienen los procesos de la memoria, del estado del ánimo, ¿ya? Memoria, del estado del ánimo, de la conducta. ¿Ustedes han escuchado de la bipolaridad? ¿Ustedes han escuchado que hay trastornos bipolares en las personas? Que son conductas, ¿no es cierto? O sea, en un momento están de buen genio, en un momento se enfadan, ¿no es cierto? Eso se Como llama yo. mujeres. A veces pasa, ¿no es cierto? Bueno, pero entonces sí saben, todo eso depende de qué? De neurotransmisores. ¿Ya? Depende mucho de los neurotransmisores. El principal lugar donde se produce este neurotransmisor llamado serotonina en el cuerpo es a nivel del aparato digestivo. Es el principal lugar, es donde más se produce serotonina. La serotonina por afuera también tiene funciones. Por afuera también tiene funciones la serotonina, ¿ya? Sin embargo, también es un neurotransmisor del sistema nervioso central, ¿ya? Sin embargo, también es un neurotransmisor. Miren, a partir miren, de este de aquí, miren, de la serotonina también se produce melatonina, ¿cierto?
que eso era como más una hormona, ¿no es cierto? ¿Quién producía la melatonina? La glándula pineal. ¿Esa para qué servía? Para el tema del ciclo, vigilia, para el tema del sueño, ¿no es cierto? La glándula pineal. Ya. Ahora vamos a ver el tema de los receptores. Miren. Ah, sí, este sí. Miren, estas neuronas de aquí que se llaman serotoninérgicas, ¿ya? O también son llamadas aminérgicas, ¿no es cierto? Porque están produciendo neurotransmisores a partir de qué? Este es un aminoácido, ¿no es cierto? Ya. Tiene distintas formas de metabolismo, ¿ya? ¿Cómo se regula? Un ejemplo. Cuando ellas lanzan, ¿cómo van a estar esta serotonina? ¿En forma de qué? Todos los neurotransmisores del estómago, ¿en forma de qué van a estar? De vesículas presinápticas, ¿no es cierto? Están listas para ser liberadas cuando entre ¿quién? Cuando entre el calcio. Cuando entre el calcio. Entonces, miren, sale la serotonina aquí. Ella va y busca ¿qué? Sus receptores. Si tenemos, estos son los receptores de la serotonina: 5-HT1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Son los receptores para quién? Para la serotonina. ¿Ya? Entonces miren, el 2 y el 4, ¿qué serán? ¿Excitatorios o inhibitorios? ¿Ah? Son receptores metabotrópicos. Son receptores metabotrópicos. Lo que había hablado de los números pares y impares, eso quedó para la adrenalina y era más relacionado al tema de los muscarínicos, ¿no es cierto? Era adrenalina, noradrenalina y la acetilcolina. ¿Ya? Ahora, estos de aquí, ¿qué son? Metabotrópicos. ¿Qué puse aquí? ¿Esos qué son? Tipos de receptores que metabotrópicos, ¿no es cierto? Metabotrópicos. Entonces, ¿los que quedan? ¿Los que quedan? Excitatorios, muy bien. ¿Y los sí quedan? Inhibitorios. Excitatorios, inhibitorios. Yo les había hablado del tema de la bipolaridad. Ustedes hoy día sí saben el tema de la salud mental. Es una enfermedad. La depresión es una enfermedad. Una persona, escuchen acá, una persona que no quiere hacer nada, que no tenga nada de ánimo, ¿no? A no hacer nada. Entonces yo les acabo de decir, miren, ¿para qué servía la serotonina? La serotonina y la dopamina. ¿Para qué? Para el estado del ánimo. Eso está más estudiado a nivel de medicina humana. En medicina veterinaria aún está mucho por estudiar. Si la neurofisiología falta mucho por estudiar aún en medicina humana, ahora no se diga en la veterinaria. ¿Ya? Bueno, entonces, sin embargo, la serotonina, hay neuronas serotoninérgicas a nivel de medicina humana, es decir, de medicina veterinaria, es decir, que produce serotonina. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Miren, esas personas que tienen esos trastornos de conducta, esas personas que no quieren hacer nada. ¿Ah? ¿No producen qué? No producen serotonina. ¿No es cierto? La verdad que no producen serotonina. Entonces esas personas, el ánimo, ¿cómo está? El ánimo está por los suelos. ¿Ya?
ya lo van a entender y ya van a entender cómo funcionan esos antidepresivos. Hay muchos tipos de antidepresivos, ya lo vamos a ver cuando entremos al tema del GABA. Entonces miren, la forma de regular esta serotonina es la siguiente. Ayer habíamos hablado de dos formas: recaptación, ¿qué? Recaptación y inactivación enzimática. Ya. ¿Qué pasa? Miren, yo tengo en la neurona presináptica, miren, yo tengo algo que se llama autorreceptor. Escuchen acá, miren, tengo un autorreceptor. ¿Qué sucede? La neurona sabe el nivel de serotonina que ella produce. ¿Ya? No puede producir ni mucho ni puede producir poco. Ella sabe la cantidad. Entonces, cuando la cantidad comienza a exceder el límite normal, ella activa este receptor. Miren, ella activa este receptor. Cuando la cantidad, miren aquí, ¿esto qué es? La serotonina. Pero esta serotonina comenzó a producirse más y más. ¿Eso es bueno para el cuerpo? No. ¿Eso qué también? La persona entra en un estado de ¿qué? De ansiedad. ¿No es cierto? Entra en un estado de ansiedad, que todo lo quiere hacer rápido, ¿no es cierto? ¿Eso es bueno? No. Entonces, por eso yo les acabo de decir, la depresión es un mecanismo fisiopatológico a nivel del sistema nervioso central. Miren, que hay muchos desórdenes de sustancias químicas. Una de ellas, ¿quién es? La serotonina. ¿Ya? Bueno, entonces miren, se comienza a producir más. ¿Qué pasa? Mucha de esta serotonina viene y se une a este receptor, que se llama autorreceptor. ¿Qué le va a decir cuando se une a este receptor? ¿Qué le va a decir a esta neurona presináptica? ¿Qué le dirá? Que regule, exacto. Regule la producción de ¿qué? De serotonina. Regule la producción de serotonina. Entonces se regula, ya deja de producir. Ya. Eso es una forma de ¿qué? De regulación que tiene esta neurona, pero se llama neurona presináptica. La otra forma, miren, la otra forma es recaptación. Y en este caso no la va a recaptar el astrociclo. ¿Quién lo va a recaptar? La neurona presináptica. ¿Qué recapta? La serotonina, miren, a través de este canal que se llama CER. Y en el borde de ese canal CER hay una enzima que se llama monoamino oxigenasa. Monoamino oxigenasa. ¿Qué van a hacer las monoamino oxigenasas? ¿Ya? Degradar la acetilcolina, degradar la serotonina. ¿Ya? No degrade compuestos inactivos o en compuestos para que vuelvan a ser utilizados ¿para qué? Para la fibrillización de ¿qué nuevamente? De serotonina. ¿Sí se entendió? Entonces hay dos formas de inactivar o hay dos formas de regular: a través del autorreceptor y la otra a través de la inactivación enzimática. Pero la diferencia es de que la monoamino oxigenasa no se lanza a la fenda sináptica. ¿Dónde está ella ubicada? Aquí en este canal, ¿no es cierto? ¿Sí entendieron? Aquí está cerquita. Entonces ni bien va entrando la serotonina, ahí está la monoamino oxigenasa. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta ahí? Usted dijo que el 5-HT2 y el 5-HT4 son metabotrópicos y el 5-HT3 sería todos son metabotrópicos. Lo que pasa es que verás, este es un receptor que no tiene la finalidad como ni de... En realidad va a terminar inhibiendo a esta neurona, ¿no es cierto? Lo que va a terminar es inhibiendo. O sea, desde ese punto de vista, ¿qué sería? ¿Excitatorio o inhibitorio? Inhibitorio, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ella lo que va a hacer, ¿quién sabe? Ella bloquea los canales de calcio. Bloquea. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué sería? Inhibitorio. ¿Sí entendiste? Desde ese punto de vista, sería inhibitorio. Ya.
Espera, escuchen acá, escuchen. Los antidepresivos. ¿Ya? Tienen que tener cuidado con eso. Ya les voy a, cuando yo hable con el tema del GABA, ahí lo van a entender que eso se vuelve muy peligroso. Hay que entender. Yo creo que antes de antidepresivos, yo creo que la mejor manera es buscar ayuda profesional. Es la mejor manera de que se estén lanzando muchos antidepresivos. Sí, y sobre todo más cuando hablemos del GABA, el alcohol, ciertas drogas, todos estos fármacos que actúan a nivel del sistema nervioso central tienen una predisposición a sufrir adicción, pero más aún cuando se unen al receptor GABA, que más adelante lo vemos. El alcohol, un ejemplo, el alcohol va y se une al receptor GABA, directamente ahí. Y todo lo que se une al receptor GABA provoca adicción. Ahora entienden por qué las personas tienen esa adicción al alcoholismo, un ejemplo. La gente a veces dice, la gente que es incrédula, dice que le hizo daño, ¿no es cierto? Eso no es así, ¿no? ¿Ya? Es una adicción que sale del sistema nervioso central, ¿ya? Bueno, miren, hay fármacos, escuchen aquí, aquí terminamos de un proceso. Hay fármacos que actúan a nivel de aquí, miren, de la estimulación de este autorreceptor. Estimulación. Fármacos, miren, crean fármacos, escuchen acá, crean fármacos y el fármaco directamente va y se une a un receptor en específico. ¿Sí me entienden? Ya. Entonces, miren, hay ciertos antidepresivos que actúan estimulando a quién? Al autorreceptor. ¿Para qué será? ¿Ah? Para que inhibir la Dice estimulando. Entonces, ¿en qué trastornos de conducta sería bueno eso de las personas, sobre todo? ¿Ah? De la ansiedad, ¿no es cierto? Porque dice, miren lo que dice al inicio, escuchen, también hay un proceso que se llama desensibilización. Ya les explico. Desensibilización. Estos neurotransmisores, como digo, estos antidepresivos, hay muchos, hay unos que se unen al receptor GABA, hay otros que se unen a los receptores de las dopaminas, hay otros que se unen a los receptores de la serotonina. Entonces, hay antidepresivos que directamente vienen y estimulan a quién? Al autorreceptor. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué va a hacer? Esas personas que tienen ansiedad, ¿qué puede ser que tengan? Mucha liberación de ¿qué? De serotonina, ¿no es cierto? Entonces van a estar así, ¿no es cierto? Con esa ansiedad. Entonces comienzan a tomar antidepresivos. Entonces miren, comienzan a tomar antidepresivos, entonces hay fármacos que vienen directamente al autorreceptor. ¿Qué están haciendo? ¿Estimulando de qué? A que regule esta cantidad. Entonces lo vienen acá, se unen y como se unen, entonces ¿qué sería? ¿Un agonista o un antagonista ese fármaco que viene y se une al autorreceptor? Agonista, muy bien, sería agonista, o sea, está estimulando ese receptor y de esa manera que se comienza a paralizar ¿qué? La liberación de ¿qué? De serotonina, pero a veces como eso crea adicción y después esa persona de estar con tanta ansiedad, ¿qué pasa? No quiere hacer nada, ¿no es cierto? Que lo vuelve como relajado. Lo vuelve relajado, pero después ya no quiere hacer nada, ¿no es cierto? Si ven cómo, o sea, controla por cierto tiempo. Y como se vuelve adicto, ¿qué pasa? Toma. Ya. Y hay un desequilibrio en la conducta. Después ya se encierra, no quiere hacer nada. ¿Sí me entienden? Entonces, en realidad, no son buenos. Y lo más fatal es cuando ya a lo que regresemos, lo más fatal será cuando ya veamos el tema del GABA. Todo lo que se une al receptor GABA provoca más adicción. Y ahí hay una combinación bien fatal que puede provocar la muerte. Por eso hay gente a veces que los encuentran muertos, personas adictas que los encuentran muertos. No saben qué hicieron. Ya les explico después. Ya les explico. Al regreso, que veamos claro. 10 minutos. ¿Quieren receso 10 minutos? ¿Ah? ¿Sí o no? Sí. ¿O va a ir de largo la clase? Vaya.